Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Día de la ira sin precedentes contra el enemigo y sus crímenes. La organización armada chiita libanesa Hezbollah declaró este miércoles 18 de octubre como jornada de luto y de protesta contra Israel, esa formación sionista criminal, tal y como lo denominaron en su comunicado, y contra la visita de Biden a Israel, que viene a cubrir esa formación sionista. Países como Irán, Irak y Líbano anunciaron por su parte un día de luto por los asesinatos en el ataque contra el hospital de Gaza. Y esta noche se han registrado masivas concentraciones anti-israelíes en Jordania y en Líbano, en Cisjordania también. Las fuerzas pacificadoras de la ONU anunciaron una urgente retirada de la zona sur del Líbano. Todo apunta a que la guerra se dirige a alcanzar inevitablemente otros frentes. Desde hace días ha habido intensos intercambios de artillería en la frontera entre Líbano e Israel, entre Hezbollah y las fuerzas de defensa de Israel. Una de las principales incógnitas ahora mismo es si la organización libanesa va a entrar en ese conflicto. Sus portavoces advirtieron que lo harían en caso de una operación terrestre de Israel contra Gaza. Anteayer, el canciller iraní Hossein Amir Abdolghanian publicó en Twitter que el tiempo para las soluciones políticas y diplomáticas se está acabando y que la propagación de esta guerra se acerca a un punto en el que será inevitable. Unas declaraciones que deberían tomarse en serio, porque Irán lidera lo que se conoce como el Eje de la Resistencia, que es una alianza informal compuesta por organizaciones armadas como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica. Es decir, si el grupo Hezbollah decide finalmente abrir otro frente contra Israel, estaremos hablando de una especie de guerra proxy entre Irán e Israel. Abdollahian acaba de reunirse en Beirut con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y también con el jefe político de Hamas en Doha. Durante esa gira avisó también que el denominado eje de resistencia actuará en el momento oportuno si Israel no detiene sus crímenes en Gaza. ¿Estamos a un paso entonces de una gran guerra que involucre a todo Oriente Medio, de verdad? Para responder a esta pregunta, miremos el rastro de los portaaviones de Estados Unidos. El país desplegó 2 grupos navales en el Mediterráneo Oriental para, en palabras del secretario de Defensa Lloyd Austin, disuadir a cualquier actor estatal o no estatal que busque intensificar la guerra. Los portaaviones Dwight Eisenhower y Gerald Ford al frente de buques de guerra, escuadrones de aviación, más unos 12.000 marines. Las fuentes del periódico Washington Post indican que semejante despliegue refleja el temor de la administración estadounidense frente a una eventual extensión del conflicto. Estos días, el portal digital Axios informó también de que Estados Unidos podría recurrir a la fuerza militar en caso de que Hezbollah abra un segundo frente contra Israel. Y esta semana el Congreso estadounidense podría aprobar también un nuevo paquete de ayuda en armamento para Ucrania e Israel de más de $2.000 millones. De nuevo, no cabe duda de que de esta guerra también se va a beneficiar alguna gente, pero parece que no, la gente que vive en Israel o en Palestina, ¿verdad? Finalmente, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, calmó a todos hace 2 días diciendo que Washington puede permitirse absolutamente otra guerra. A mí también me ha dejado calmadísimo y tranquilísimo. ¡Qué bien! Mientras Estados Unidos pueda permitirse 7 guerras a la vez en todo el mundo, podemos estar tranquilos, igual que Álvarez. Pues vamos a ello, como decía Raúl Sánchez Cedillo en Twitter, citándola. Ironías aparte, lo que estamos viendo en los últimos meses es una dinámica general de guerra mundial. Muchos se preguntan estos días si estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial y sinceramente viendo la concatenación de los acontecimientos globales, no es que estemos a un paso de ella, es que parece que ya está en marcha. En fin, a Finogénova, que esto es Canal Rey, yo además tengo 3 hijos, la Tercera Guerra Mundial está en marcha. O sea, esto no es un poco sensacionalista decirlo. Yo creo que no, y es más, creo que no empezó estos días, sino mucho antes. Se desarrolló de manera híbrida, con guerras económicas, sanciones, sabotajes. En algunos de sus episodios vemos cómo se asemeja a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, como en el territorio de Ucrania, donde estamos observando una guerra de trincheras pura y dura. En algunas partes estamos viendo episodios de limpiezas étnicas. Fíjense
qué rápido se nos olvidó el Alto Karabaj y el éxodo de más de 100.000 armenios de sus casas luego de la operación militar de Azerbaiyán por recuperar sus tierras. Y de Sudán, ¿qué sabemos exactamente? Pues poco. De Etiopía, ¿qué sabemos? ¿Qué ha estado pasando entre julio y agosto en África? En Níger, por ejemplo, donde casi se planteó una intervención externa. El hecho de que todavía no nos afecte a nosotros directamente no quiere decir que no esté sucediendo. El conflicto entre Azerbaiyán y Armenia no está acabado. Les hemos hablado en anteriores programas del corredor de Sanke Sur, que pasa por el sur de Armenia y es crucial para unir el territorio de Azerbaiyán con su enclave. ¿Aprovechará Azerbaiyán las tensiones en Oriente Medio para resolver ese asunto por la vía militar, de la misma manera que supo aprovechar la guerra entre Rusia y Ucrania para tomar Karabaj? La zona del Cáucaso, muy cercana a Irán, por cierto, forma parte de todo este conflicto global. Y hace tiempo que no se habla en los medios sobre el conflicto entre las dos Coreas, que técnicamente siguen en guerra porque nunca se firmó un tratado de paz y no solo hubo un armisticio, y además últimamente las tensiones han ido a más desde que en 2022 la ultraderecha llegó al gobierno de Corea del Sur. Efectivamente, hay episodios de tensión constantes en la región entre Japón, que adoptó una nueva estrategia de seguridad que duplica su gasto militar, los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos en Asia-Pacífico y los ensayos nucleares de Corea del Norte. Hace poco, Kim Jong-un visitó Rusia dejando fotografías para el deleite de los trolls de Twitter, pero hace 10 días ya vimos los primeros informes sobre el supuesto inicio de suministros de artillería desde Corea del Norte, que tiene arsenales soviéticos abundantes, hacia Rusia. ¿A cambio de qué lo va a hacer exactamente? Tal vez a cambio de tecnología para perfeccionar sus misiles. Bueno, en Diario Red, si hablamos de la crisis de las dos Coreas, en un artículo de Eduardo García, de un especialista en geopolítica. Y bueno, ya, si empezamos a hablar ahora de Taiwán, pues ya estamos todos, ¿no, Ina? Ya estamos todos. A esto se suma también un aumento constante del gasto militar en todo el mundo. Los países de la OTAN, Rusia, Ucrania, China, Japón, como ya mencionábamos, o también Corea del Sur. A finales de abril, el SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute, calculó que en 2022 el gasto militar mundial aumentó un 3,7%, es decir, 2,24 millones de dólares. En Europa se experimentó el mayor incremento desde los tiempos de la Guerra Fría, de hecho. Y habría que mencionar también quizá a los mercados y las acciones de las empresas armamentísticas que están subiendo como la espuma, una vez más. Un 9% de crecimiento de sus acciones experimentó el principal fabricante militar del mundo, Lockheed Martin, este lunes. Le venden a Israel los F-35, así que los bombardeos de Gaza que estamos observando les ayudan a paliar la leve bajada que estaban sufriendo en la bolsa. Raytheon Technologies, un 4,6% de aumento del precio de sus acciones. Northrop Grumman, un 11,4% para ser más exactos. Vamos, que están viviendo su agosto bursátil los señores de la guerra, ¿no? Sin duda, así que creo que para nada resulta descabellado hablar de una tercera guerra mundial como de una realidad. Somos testigos de una destrucción del sistema de seguridad que se formó luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra empezó con una serie de amenazas híbridas, como he dicho, se manifestó como una guerra de trincheras y de artillería con la invasión rusa de Ucrania, y tanto el Cáucaso como Gaza e Israel forman parte de ello, de un conflicto mucho mayor que dará lugar a un cambio global. Las instituciones fundadas como resultado de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU, por ejemplo, aún siguen activas, pero en los conflictos en los que están involucradas potencias nucleares tienen un papel puramente formal. Las potencias nucleares oficialmente son 5, pero bueno, sabemos que son más a estas alturas. Estamos frente a una disputa global por los centros de poder, por quién va a definir las reglas del futuro, ese orden basado en reglas, porque el viejo orden parece estarse derrumbando. Las reglas no parecen funcionar ya para casi nadie. Bueno, hoy está en Israel Joe Biden. Parece que Israel no iniciará una invasión terrestre de Gaza mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra allí. Vamos a ver lo que pasa después. Biden ya le avisó a Netanyahu de que una invasión de Gaza sería un error, palabras verdaderamente contundentes que disuadirían a cualquiera de iniciar semejante aventura, ¿verdad?
Queda por ver si el primer ministro israelí comete ese error o no. Y si lo comete, ya tenemos los avisos de Hezbollah, Irán y los portaaviones de Estados Unidos en la zona listos para agrandar el error todo lo que sea posible y acabar con la destrucción de 3 o 4 países en lugar de 2. Y como siempre, recordando las palabras de Malcolm X, esa violencia siempre regresa a casa a comer, como los polluelos. Ya ha pasado en Estados Unidos, en Europa, en Israel, por supuesto, en Rusia, en gran parte del mundo. Pase lo que pase, de una manera o de otra, cualquier escalada nos va a terminar afectando a todos. Y si vosotros que veis esto no estáis en ese 1% más afortunado de la población mundial, pues no os va a afectar para nada bueno. Gracias, Ina.